Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Vamos a actualizarnos en todo lo que tiene que ver con el tema de las elecciones que ya nos quedan una sola, eran dos. Tuvimos la primera el 18 de febrero, las municipales. 19 de mayo estaremos celebrando en República Dominicana las elecciones presidenciales. Delis Erasme, periodista, comunicador, analista y, como yo siempre lo he presentado, influencer de los medios, de las redes, está conmigo esta noche. Saludos, Delis. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a los dominicanos de todo el mundo. Porque ahora con el YouTube se ve a todas las horas la televisión. En cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, y con tanta gente vaga en el mundo, ven los programas 2 y 3 veces, porque no hayan que hacer. ¿Tú monetizas lo que produces? No. Yo no hago mucho YouTube, nada más con los programas que yo participo. Pero te has percatado, porque quizás hay una sí, los programas, hay una buena receptividad de lo que uno hace en función de las vivencias que uno tiene, que la gente no tiene, que quiere saber. Porque aquí hay mucha gente opinando y no dando información. Entonces el mundo está harto de las opiniones. Y hay mucha gente que no opina, que lo que quiere es saber qué está ocurriendo. Entonces no son 2 elecciones que vienen en mayo, son 3. Diputados, senadores y presidentes. Son 3 boletas separadas. La P, la S y la D. Presidencial, senatorial y diputacional. Yo no sé si esa palabra existe. Y dentro de los diputados hay diputados nacionales y del exterior. Y del exterior. Parlaceno y del parlatino. Una mafia que es sistémica. Porque eso de diputados y senadores no sirve para nada. Pero el Poder Legislativo tiene que estar representado. No, hombre, no. Eso no sirve. Con Ejecutivo y Judicial nosotros resolvemos. Si el Legislativo sirviera, fuera lo ideal, ¿verdad? Que tengamos 3 poderes. Pero eso es un grupo de marionetas ahí del presidente de turno o del partido al que pertenece. Ahí no hay posiciones de carácter socioeconómicas, son solo sociopolíticas. No tienen nada que ver con la comunidad y con los partidos. ¿Y qué tan común es esa peculiaridad que mencionas para República Dominicana en otras naciones? Eso es igual en el mundo entero, exceptuando España, Estados Unidos, los países del primer mundo, los congresos funcionan. Pero en los países del tercer mundo, eso no sirve. Búscate el caso de Brasil, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, Chile, Panamá, Haití. En Haití no hay congreso, no hay gobierno, no hay presidente, no hay nada y el país sigue. Delis, a propósito de Haití, antes de que hablemos de elecciones, Amnistía Internacional solicita, gestiona, pide, quiere que nosotros mantengamos un control de restringir las deportaciones de ilegales haitianos. Ese es su papel. ¿Qué van a hacer si no hacen eso? Hay una estructura de la comunidad política internacional que definió la ONU, la OEA, el SIC, el TLC, el DERCATA, todas esas cosas. ¿Tú te haces signatario o no? Entonces, ¿cuál es el papel de Amnistía Internacional y de Human Rights? Proteger a la gente en el momento en que hay dificultad en el país donde ellos pertenecen, o dificultad en el país donde ellos residen, que los deporta o lo que sea. Entonces, ¿cuál es su papel? Decir que paren eso por razones humanitarias. Y el papel de papel del gobierno es la soberanía nacional y la seguridad interna. Ya cada uno hace lo suyo. Y los dominicanos que representan a Amnistía Internacional. Ese es su trabajo. Papel, claro que sí. Si no, tú te metes a médico y no tiene nada que ver con que hay que reclamar a tu propio país una cuestión de carácter humanitario. No es reprochable para un dominicano entonces que trabaje desde mi punto de vista no, yo creo que no, ese es su papel. Es como el del abogado penalista. Claro, un fiscal, un juez, un diputado, un senador no puede hacer eso. Ahora la ONU, la OEA, Human Rights, Amnistía Internacional y todos esos organismos que tienen que ver con el carácter humanitario del servicio al hombre, valga la redundancia, ese es su papel. Pedir que no lo deporten. Y el de nosotros es la seguridad interna. Nuestra seguridad respecto al tema con Haití, ¿es buena?
Es inteligente. Sí, yo creo que el problema principal, y eso yo creo que vamos a tener que abordarlo después de las elecciones, porque ahora todo se politiza, es la presencia haitiana. Yo insisto en eso. ¿Cuántos son y dónde están? Que nadie sabe cuántos son y dónde están. Las estimaciones que nosotros hemos hecho con gente que yo trabajo el tema, las estiman en 4 millones. Y una fluctuación de entre 300 y 600 mil gente que entran y salen cada día, cada mes o cada 3 meses a comprar o a vender. Gente que viene y va. Ahora eso puede haberse disminuido por el tema del cierre de la frontera y la disminución de las visas o la no emisión de visas. Entonces, pero esos 140, 150 mil visas que se emiten en la República Dominicana Ajá. para los haitianos, no solamente para haitianos que vienen a quedarse. Son comerciantes que compran una visa de 30 días. Pero verdaderamente la Múltiples necesitan. vienen, cobran. El que viene a la capital, que tiene negocio formal en Haití, sí lo o viene a Santiago o a otras regiones que no es la frontera, no quiere andar sin documento para que cuando la migración lo agarre, yo digo, no, yo tengo mi visa. ¿Y qué usted busca? Oh, yo vine a Villa Consuelo a comprar artículos que yo vendo en Haití en este camión. O un camión que viene con 10 kilos. ¿La emisión de visados para haitianos que vienen a República Dominicana está abierta? No, eso está suspendido se desde mantiene, septiembre, octubre, por ahí, que el gobierno la suspendió. Cuando se suspendió solamente también. hay emisión de visas con carácter humanitario y tiene que autorizarla el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si es una gente que está enferma, que hay que hacerle una cirugía, tiene que trasladarse del país por una u otra razón. Entonces se le da una autorización especial. Eso es lo normal. Mira, has mencionado, Delis, que después de que pasen las elecciones debe prestarse la atención al tema de la presencia aquí de los ilegales. Aquí hay 3 temas que yo insisto. Es la presencia haitiana, el comercio chino y la pobreza. Ya, con el comercio chino, hace 15 años los gobiernos miran para el lado y dejan que los chinos no coticen prácticamente. No, es que están desplazando el comercio, la mediana empresa comercial de la República Dominicana, los chinos, y el país no se está dando cuenta. Pero sí se da cuenta la autoridad y no hace nada, Delis. ¿Por qué? Tú que tenemos relaciones comerciales abiertas con China, igual que con Estados Unidos, con Taiwán y con Corea. Simple. Y sin embargo, llama la atención que el empresario anglosajón, el venezolano, cumple con sus compromisos fiscales. Sin embargo, con los chinos hay esa excepción y ese privilegio. Eso no es tan fácil regular el comercio irregular o informal, porque estamos en un 65%, no son solo los chinos. El 65% de los negocios del país no tributan. Pero hay manera de en aduanas y en impuestos internos. En la aduana cobra lo que cruza, pero después que sale de ahí y te cobran el ITEVI, porque la aduana sirve como un agente de retención del ITEVI, que luego se lo pasa a impuesto interno, pero después que eso sale de ahí, es como vender fritura en una esquina. No. Muy bien, vuelvo al tema de la presencia haitiana, Delis. Pienso que hay mucha retórica, mucha interesante retórica sobre este tema. Sin embargo, las autoridades, los que hablamos, bueno, pero los que hablamos podemos solamente hablar, no somos autoridad. No hay un muro de contención ante esa situación que viene creciendo hace muchos años. Tú mencionas que después de las elecciones... Sí, eso hay que abordarlo diferente. Pero cada vez que pasa una elección, Delis, sucede lo mismo. No, ya eso se terminó. Ese es tu deseo, entiendo. No, es que Luis Abinader ha definido una política diferente a las anteriores, porque es una dificultad diferente a las anteriores. O sea, lo del muro, la presencia, la participación haitiana en los medios de producción es diferente a como era hace 5 o 10 años. Y a él le ha tocado esa dificultad, el desorden interno de Haití, sin gobierno, sin un Estado infuncional. Entonces, eso en algún momento, el gran liderazgo empresarial y político del país tiene que sentarse a discutir eso. De lo contrario, vamos a llegar al desbordamiento. Yo creo que todavía hay tiempo. Pero hay que dejar la retórica política y eso hasta que no pasen las elecciones y Luis gane, eso no se va a parar. Bien, ya planteaste el tema de la elección presidencial en el aspecto de la presidencial. Luis gane, es lo que mencionan las encuestas, es la percepción que hay.
No, Y no, si- las encuestas no es percepción. No hay una sola encuesta Bueno, es que hay dos cosas. que diga Encuestas que él y no está en primer lugar. cuando menciono percepción es que además de las encuestas, también hay esa percepción. Muy Sí, bien. porque Entonces, no hay competidores. la- No hay competidores, porque Rescate RD es una ilusión. Eso no existe en la práctica. Eso no existe. Van aliados en 25 senadurías, por ejemplo, ¿verdad? Y tú llamas ahora a cualquier provincia y preguntas, ¿qué actividades hay? Ninguna. ¿Qué hicieron Rescate, o sea, PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo juntos? Nada. Cada uno por su cuenta. O sea, resultado negativo. Simple. Entonces, mientras que el PRM tiene un activismo bien estructurado y bien definido, la oposición tiene una operación dispersa porque es que están discutiendo los mismos 30, 50 o 60 votos entre tres. Entre tres medianos y más los pequeños, los emergentes, como lo decían antes. Entonces, el PRM está solo con 22 partidos, más el gobierno, las nóminas públicas, el presupuesto nacional, y a la gente lo que le gusta es que le den lo suyo. mira, con presupuesto, el gobierno ha mantenido sin unos recursos que quedan pendientes de entregar a los Pero partidos. eso no es la primera vez, es una charlatanería. Es la primera vez. El reclamar eso. Sí, eso no es la primera vez. Acuérdate, porque pasa que a este país se le olvidó que una vez había una junta que se le acusaba de estar inclinada hacia el PRD y Quique Antún y Danilo Medina hicieron una rueda de prensa en el Hotel Lina donde leyeron un documento pidiéndole al gobierno que no le entregara los fondos. ¿A ti te olvidó eso? De manera formal y pública, no maniobra, ¿no? Y le retuvieron los fondos a la Junta hasta que la Junta dio unas supuestas señales de que no tenía inclinación. Entonces eso está lo mismo. Yo hiciera lo mismo. Lionel y Danilo no desbarataron el PRD, el Partido Reformista y todo. Y ahora no quiere que le desbaraten lo de ellos. Los grandes responsables del desbaratamiento, para decirlo así, del sistema de partidos tradicionales son Lionel y Danilo. Eso comenzó a desbaratarse con el Frente Patriótico. Consumieron el Partido Reformista, consumieron el PRD. Simple. Miguel Coco, en paz descanse, mi gran amigo y hermano, Temito Clemontá, Danilo Medina, Leonel Fernández, Blanco Fernández, Leonel, Euclides, esos eran los encargados de compra. Compraron a todo el mundo, aquí no compraron al que no se vendió, o al que no quiso o puso un monto muy alto. En el PLD habían dos frases. Cuando Danilo y Leonel andaban juntos en el primero o segundo gobierno, la palabra era ¿qué es lo que quiere fulano? ¿Qué es lo que quiere Gregory? No, que él tiene una hija que quiere ir para España. No, hombre. Ya. Entonces cuando Danilo se va de donde Leonel, que llega Félix, yo resuelvo eso. Y resolvían. Y ya, ahora estamos en lo mismo. Y en este momento que le ha salido el escenario y el ambiente político también al PRM, vemos que siendo un partido nuevo en poder, se comporta con mucha experiencia para manejarse y dar resultados. ¿Quiénes dirigen eso? ¿Dónde está el mago? ¿Quién es que facilita que las cosas se planifiquen y den efecto? Porque antes tú mencionaste Quique Antú, mencionabas a Guaroa, mencionabas a Danilo, pero ahora, ¿quién o quiénes son los artífices de esa inteligencia no artificial? Hay un mago que se llama Luis Abinader. Pero a él se le menciona con un hombre como que es nuevo, con poca experiencia. No. Él podrá ser nuevo en el manejo del Estado y es normal. Ajá. Pero él tiene una clara visión de lo que él quería hacer cuando iba a ser presidente. Simple. Eran unas habilidades que no... Él se había planificado para ser presidente. Entonces encontró un grupo de tigres del PRD que se fueron con él para el PRM, que manejan el área municipal, que han entendido lo que le pasó al PRD y practican lo mismo que hizo el PLD. Simple. El mismo país con la misma gente. Incluso hay muchos de ellos, de los que ahora se han ido para el PRM,
que era que el PLD lo había captado siendo Ya. PRDista. Entonces, lo que mencionas a mi pregunta, que era una incógnita, si tomo como verdad lo que dices, ya tengo la respuesta. Entonces, si es así, en el caso del PRM y su triunfo electoral y su triunfo gubernativo, el poder está en el trono, no detrás. No, aquí no hay detrás del todo, son un grupo de muchachos que lo que son autómatas, que hacen lo que Luis diga. Y a la hora que él le diga, no duermen. Como Luis no duerme, tiene todo el mundo despierto 24 horas. Ahí no hay iniciativa. Tú llamas a cualquier funcionario público, no importa cómo se llame, le dice, mira, yo necesito hacer tal cosa o tú debes hacer tal cosa. Dice, el presidente no ha hablado de eso. Y ahí mismo termina la conversación. Eso aparenta que es malo. No, porque le está funcionando. Le está Y él funcionando. tiene 60, 70, 55 y los funcionarios están toditos tranquilos. Y el país político y el no político se siente satisfecho porque tiene la mayoría de los votantes. Cuando eso sea malo, pierden la popularidad, lo que le pasó al PLD. Y el empresariado, con ese esquema, con ese estilo de trabajo, que trabaja mucho, que todo sale Los de él. empresarios no tienen problema con ningún gobierno. Con ninguno. Las reglas andan claras. Tú eres importador y tú traes un furgón de televisores de tal marca y tú sabes lo que tú vas a pagar antes de llegar. Porque ya las aduanas tienen listado los carros, los camiones, los autobuses, todo. Tú traes un autobús de China de 8 cilindros, de 30 pasajeros y tú sabes que tú vas a pagar 7 pesos. Entonces tú sabes si traes 3 o 10. Y hay dispensas. La aduana siempre es flexible con los buenos clientes y con los nuevos clientes que quieren operar de manera legítima y te fían. La aduana fía igualito que una tarjeta de crédito. Yo tengo que pagarle 100 millones. Tráeme 33 adelante y los otros te los pongo en 6 pagos. Eso se inventó desde los 12 años de Balaguer y eso no tiene nada de malo. Porque lo que tú vendes, paga. Y hay volado, como ha habido siempre, de todo. No es el mismo país. Esto no es un país que tira 8 o 10 mil furgones por día. Esto te está volviendo loco. Esto es una locura. La gente no tiene idea del tamaño de la República Dominicana. El muelle de Jaina le entrega al Estado diario 250, 300 millones de pesos. Diario. Lo mismo que Punta Caucedo, entre Caucedo y Jaina. Hay 500, 700 millones de pesos por día. Eso te dice a ti el tamaño del país. Y el incremento de la energía eléctrica en el consumo. Cada día aquí faltan 5 Punta Catalina. Por eso tú ves que hay apagones ocasionales. Porque en este gobierno ha habido un retraso en la ejecución de fabricación o instalación de plantas. Y cuando un teórico económico, en el mejor sentido de la palabra, te dice y te analiza y te demuestra que la distribución de la economía, aunque es creciente, no va al bolsillo de los que menos tienen, entonces tú ves una diferencia. Por eso yo te decía ahorita que hay que trabajar la pobreza aquí. Por eso. Y el trabajo en la pobreza hay que sectorizarla, no puede ser genérico. Porque aquí hay provincias, por ejemplo, el Distrito Nacional tiene un 27% de pobreza, pero Bauruco tiene un 76%. Entonces, cuando te suman, la pobreza es un 22%. ¿22% dónde? Es un número genérico para tú poner un país como un país de renta media. ¿Qué es renta media? Renta media para la clase media. Santiago Rodríguez, Montecristi tienen 80% de pobreza. San Juan de la Maguana tiene 70% de pobreza. Entonces el país es rico, pero hay una pobreza focalizada que hay que combatir. ¿Y por qué no avanzamos? Tú dices que después de las elecciones, que Luis Abinader, pero ¿por qué no hemos avanzado? Pienso que pudiéramos haber estado porque mejor. Los organismos internacionales, que son los que dicen si tú estás bien o estás mal, nada más si tú le coges prestado y le pagas. Tiene que haber un enfoque local del manejo de la lucha contra la pobreza. No se ha sabido hacerlo. No, porque una vez el Banco Interamericano de Desarrollo se inventó una cosa que se llama Fondo de Compensación Social, que fue cuando surgió Procomunidad, que funcionaba, que era ir a la comunidad. Pero donde estaba Ahí tuvo Minu Torres, después tuvo don José González, pero el sí. Presupuesto ahí eran 50 pesos. Sí, porque eso se politizó. Cuando eso fue funcionado. Pero fue minúsculo siempre, Delis. Sí, pero era que se cambió el concepto de manera local.
O sea, la idea era interesante. Era, claro que sí. Era tú vas a la comunidad, te solicitan, porque se volvió a hacer cosas que la gente no pide. La gente pide casa y comida. Y carretera. Y los todo. gobiernos hacen eso. Ya. Entonces, ¿qué fue lo de fondos de compensación social? El propósito era ir a la comunidad, reunirla y preguntarle qué falta. Y te decían, aquí no hay clínica rural. Bueno, entonces, ¿cuántos habitantes son para saber si califica para una clínica rural de 5 camas o de 3 camas? Y se le hacía un centro comunal con un consultorio médico y un médico que iba todos los días. Para emergencia, fundamentalmente. Eso se dejó. Lamentable, ¿eh? Sí, entonces por eso es que hay que focalizar la lucha contra la pobreza. Eso no puede seguir siendo igual. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como los diputados y los senadores no sirven para nada, no se ocupan de su comunidad. Todo es clientelismo. Y los síndicos no se ocupan de nada. Es hacer y contener, más nada. No hacen más nada. Entonces, un país atomizado políticamente, con una serie de gente que opinan cada día, que le cree que su opinión vale. El país no le hace caso a eso. Porque aquí ya hay un irrespeto o una ignorancia generalizada hacia los medios de comunicación. A la gente no le importa. Eso es una élite. Para el 19 de mayo, ¿habrá mucha abstención a tu modo de ver? ¿La gente irá a votar? ¿Qué tú piensas? La abstención tiene un cronograma normal. En el 96 la abstención fue de un 21%. Eso ha ido creciendo hasta llegar al 50% en la municipal. Y yo estimo que la abstención ahora en las elecciones de mayo va a ser de un 35-38%. Va a ser alta. No, siempre ha ido creciendo. No importa que sea alta o bajita. La oposición está apostando encarrilada a que haya una gran votación porque eso le garantiza segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, dice la oposición, quien queda en primer lugar es casi imposible por el precedente del esquema dominicano. No, hombre, no, nada de eso, no. Ni una cosa ni la otra. Eso es rescate, son grupos habladores. Yo te voy, ¿por qué no se unen en la primera si ellos son más? Y no evitamos la segunda vuelta. Natanael y a Iván lo explicaban. Todos esos son un grupo de mentirosos. Son unos habladores. Cuando tú vuelvas a traer uno aquí, pregúntale cuántos votos tú vas a sacar. Ya estamos en la época de la contabilidad, los porcientos de una resultante, y yo insisto en eso. El 30% de cuánto, de 100 o de 10,000. Entonces, si es de 100, tú tienes 30 votos, y si es de 10,000, tú tienes 3,000. Entonces, si tú sabes cuánto voto, porcentaje tú tienes que decirme 30% de cuánto. Entonces, una abstención pequeña, baja, no garantiza segunda vuelta. No, porque ¿quién te dijo a ti que el que decide votar hoy va a votar por ti o por mí si tú no lo has trabajado? ¿Quién dijo que el que decide votar mañana va a votar por Leonel o por el sintético o por Luis? Sí, voluntariamente, aquí no hay voto voluntario, el voto voluntario es un 30%, el otro hay que trabajarlo. Trabajarlo así. O con dinero o hablando mentiras. Porque si tú le hablas verdad, te dice, eso no va a cumplir, porque eso no es posible en este país. Y la gente lo sabe. Pero la gente se anula el día de la Tú le preguntas al tipo que venga aquí, ¿cuánto es? Ah, Leonel tiene 20%. ¿De cuánto? De 8 millones de votantes, para redondearlo. Entonces el 20%, 8 por 2, 16, 1.600.000, ¿verdad? Y si no vota el 37%, ¿cuánto es ese 20%? Menos de 1 millón de votos. O sea, es directamente proporcional. Claro que sí. Y eso es igual para todo el mundo. Si Luis tiene 60% y votan 8 millones, ¿cuánto tiene? 4 millones. 8 por 6, 48. Sí. 4.800.000. Si Leonel tiene 20% y votan 8 millones. 1.600.000. Y si Abel tiene 10% y votan 8 millones. Pues los amigos que te mencioné indican que si eso que sucede... son unos mentirosos, pero diles 30% de cuánto. ¿De 8 millones o de 5 millones? Si Luis tiene el 60% y votan 5 millones, ¿cuánto es? Entonces, millones. Los que no votaron no es porque estén disgustados
con X o con Y, es que no Pues votaron. no le interesa votar. No le interesa. 30% de cuánto, 10% de cuánto, 60% de cuánto, tú le preguntas. Ya. No, yo creo que van a votar 5 millones, que es mi estimación. Redondeando los 5 millones. Bien, tengo un amigo. Entonces, 5 millones, 60 que tiene Luis, 20 que tiene Lionel y 12 que tiene el sintético. Y ya ahí está todo el mundo. Luis tiene 3 millones de votos. Lionel tiene 1 millón y el sintético 750,000 votos. Según las encuestas, y si votan 5 millones. Si votan 6 millones, ponle la misma proporción a cada uno. Porque ¿quién ha dicho que si votan 100,000 personas más, van a votar por uno que no sea Luis? ¿Por qué tú decides eso? Porque a ti te da tu gana. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso conversaremos con Delis Erasme de elecciones por supuesto. Vamos a tocar el tema de las provincias, los senadores, donde él tiene tanto conocimiento de ello. Hay un amigo, Euclides Sánchez, que me dijo, gano seguro en La Vega. No, él puede ganar, pero él no gana seguro. No Porque gana está seguro. compitiendo y hay un segmento del PRM que no quiere a Ramón Rogelio Genao. Eso puede aventajarlo. Ahora, vamos a ver si el día que tú estás en la fila, tú te confabulas con la conspiración contra Genao o dices, yo no le voy a hacer caso a Juan que me dijo que ayude a Euclides. O me acuerdo de Luis Abinader y, oye, espera. Exactamente. Ya. Ok, Sí. Vamos a hablar de eso. Son esas confabulaciones locales de trapisonda rastrera de la política criolla. Delis Erasme en unos segundos de nuevo con todos nosotros.